Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa con muchos temas de interés, la mayoría de ellos temas actuales, nuestro reportaje de investigación, los comentarios respecto al celibato a raíz de todos estos asuntos que están ocurriendo, de denuncias de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Y tenemos más adelante en la entrevista la primera mujer que, aparte de mí, pisa el set del programa. En esta etapa, mi invitada Farideh Raful, vamos a hablar con ella de su vida en la política, que ella ha estado como un poco desconectada, pero ella es dirigente del PRD y fue también candidata a una diputación aquí en el Distrito Nacional. Pero antes vamos a comenzar, como siempre, con nuestro controversial debate. En esta ocasión es sobre el siguiente tema. Probablemente el tema global de mayor importancia para el mundo en estos momentos es la situación en Siria y la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Muchos apoyan la guerra como medida para frenar las atrocidades que ocurren en el país árabe. Otros prefieren la diplomacia. Por eso será debatido esta noche. El tema es importante para el mundo entero, lo que pueda ocurrir, lo que decida hacer Estados Unidos, esta amenaza de una posible intervención militar en Siria, aunque parece que es algo como un poco lejano y no de tanto impacto en países como la República Dominicana. Lo cierto es que tiene un impacto casi directo lo que puede ocurrir en nuestra economía, y si se da una intervención militar, pues probablemente ese impacto sea negativo, así que debemos estar pendientes e interesados en este tema. Mis invitados van a debatir sobre ello. Orlando Gómez, bienvenido. Abogado Orlando Gómez. Un placer estar aquí de vuelta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Y Emilio Galván, economista, que tengo mucho que no lo veo. Un placer estar ¿Cómo aquí, tú estás? compartir contigo. Muy bien, un honor. Yo te veo a ti activo, incluso tu estatus en Vivi es Siria Somos Todos. Así es. O sea, que tú estás muy metido en el tema de Siria. ¿Cuál es tu posición general? Bien, nosotros como dominicanos, como ciudadanos del mundo, tenemos que estar activos y estar interesados en lo que sucede en cada uno de los rincones del planeta, no porque nos afecte o no desde el punto de vista de los precios del petróleo o de las materias primas, sino porque Pero sí afecta. Claro, pero no solo por eso, sino porque nos ha tocado en un momento de nuestra historia, como en el año 1965, una intervención militar tronchando el curso del destino de nuestro destino como república, y sobre todo porque ante la injusticia y la necesidad y el interés económico de las potencias o de las multinacionales, los ciudadanos y los seres humanos tenemos que activarnos para detenerlo, porque es sobre todo el futuro de la humanidad lo que está en juego, con lo que se puede desatar en Siria, sería el inicio o la continuidad de una ofensiva sobre el mundo árabe que tocaría Irán y después podría tocar para acercar China y Rusia. Habría posibilidades de que el mundo se ¿Qué hacer inestabilice. entonces? ¿Diplomacia? Mira, lo fundamental es que la gente, y creo que está sucediendo, que la gente asuma conciencia sobre el tema y que la gente entienda que ningún país tiene que resolver los problemas de otro, que la autodeterminación y la soberanía y el derecho internacional obliga a los países a respetar las decisiones intrínsecas y las decisiones nacionales. Lo que sucede en Siria desde el punto de vista democrático, que después podemos hablar en eso desde el punto de vista de su gobierno, es una decisión y determinación de los sirios fundamentalmente. Y sí puede haber solidaridad, sí puede haber participación a nivel diplomático, pero no puede haber intromisión ni puede haber ataques militares contra un pueblo que ha decidido resolver sus problemas. Está amenazado actualmente por las potencias y sobre todo por digamos, el entretejido de gobiernos autocráticos y de gobiernos autoritarios que hay en todo el Medio Oriente, que son los que están, con la ayuda de los Estados Unidos, financiando la posibilidad de que derroquen a un gobierno que ha sido digno, a un gobierno que ha tenido posiciones contrarias al dominio estadounidense sobre la zona de principal producción y exportación de petróleo en el mundo. O sea que Estados Unidos no es, o no debe ser la superpolicía del mundo. Orlando, ¿cuál es tu posición?
Es llamativo que él no mencionara que la forma que lo están decidiendo los sirios resolver sus problemas internos es con una guerra civil. Incluso no parece ser del ánimo del mismo presidente Barack Obama invadir a Siria. Y, por ejemplo, yo personalmente no estoy a favor de una invasión en Siria. Ahora, hay un hecho incontrovertido ya. Se han usado armas químicas contra población, contra los civiles. Ahora, lo haya hecho el presidente Assad o lo haya hecho la oposición, no quita el hecho de que ya se están usando armas químicas contra civiles. Entonces, la humanidad queda en un punto. O sea, ¿qué hacemos? ¿Permitimos que se usen las armas químicas de forma indiscriminada contra civiles en una guerra civil? No actuar en cuanto a eso sienta un precedente. Por ejemplo, Galván mencionó la guerra civil del 65, bueno, la intervención del 65 que se produjo a medio de una guerra civil. Imaginen que en guerras civiles, ya sea fair game, como hizo el americano, usar armas químicas para defender el gobierno. No, o sea, la comunidad internacional, si bien hay que respetar la soberanía y todo eso, también hay que trazar ciertos límites. O sea, el uso de armas de destrucción masiva contra civiles es inaceptable y algo tiene que hacerse. Que sea una intervención militar, que sea la opción que han ofrecido los rusos, que para mí tendré que verlo para creerlo, pero por lo menos algo que le quite el arma de fuego a un niño. Porque Siria no es un país que se maneje de forma responsable o no, evidentemente ya no tiene la capacidad de manejar su propio arsenal químico. Entonces, mejor intervenir de alguna forma, sea militar o sea civil, pero de alguna forma para quitarles esas armas. O sea que tu preocupación es por el tema de las armas. Entonces, Emilio, ¿qué hacemos con el arsenal químico que se ha detectado en Siria? ¿Cuál arsenal químico? Es la misma excusa. Ellos ponen el ejemplo del ataque en Damasco, que eso fue probablemente 24 de es un agosto. montaje que ellos mismos prepararon. La ONU lo acaba de certificar. Como hicieron aquí en el año 1965, cuando invadieron, que acusaron al gobierno de Coronel Camaño de quemar niños en la catedral. De hecho, o sea, Siria ha reconocido tener armas químicas. Escúchame. O sea, Esa es la excusa. son hechos incontrovertidos. Siria ha reconocido que tiene armas químicas. Mira. De hecho, reconoció que hicieron pruebas de armas químicas en Alepo. Están haciendo ¿Recuerda esa ciudad, Alepo, que fue tomada por los rebeldes? Incluso el mismo gobierno de Assad no ha negado el uso que se produjo un ataque de arma química. Es lo que dice que lo hicieron los rebeldes. O sea, no hay controversia en cuanto al hecho de que hubo O sea, que armas hay, químicas. pero que no la usaron ellos. Es lo Exacto. No, mira, el gobierno sirio, como el gobierno de Saddam Hussein en su momento, accedió a las condiciones que los norteamericanos pusieron. Lo que pasa es que hay que hacer un poco de historia. En el año 2002, Colin Powell llegó a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mostrando una fotografía de unas armas de destrucción masiva que supuestamente poseía Saddam Hussein. Ahora eso fue Irak. Excúsame. Aquí ni siquiera te lo está debatiendo. El mismo gobierno sirio no te lo debate, el hecho de la uso de arma química. Tú tuviste tu turno. Está bien, Okay. Disculpe. Y esas armas de destrucción masiva que sirvieron de pretexto para la agresión militar a Irak, porque no se trató de una guerra, no se trata todavía de una guerra, sino de una agresión militar de la primera potencia militar y económica del mundo contra un país y contra un pueblo que es era uno de los pocos países laicos de la región, porque vamos a hablar un poquito de Siria después, cuáles son los motivos y los objetivos por los cuales Estados Unidos ha creado la inestabilidad política. No es por y el está arsenal financiado, químico. claro que no, es por la geopolítica, es por los intereses económicos y sobre todo es porque derrotando a un aliado de Irán, después van por Irán. O sea, ¿hay o no hay un arsenal de armas químicas en de hecho, Siria? Yo no entro en las argumentaciones que los norteamericanos, los argumentos y los debates que los norteamericanos creen para manipular su percepción, para manipular a los norteamericanos que no lo han podido lograr. Mira, en el año 2003 comenzaron ellos con unos ataques de Antra dentro de los Estados Unidos para justificar la guerra de Irak, que eran totalmente ficticios. Hasta en el Capitolio descubrían unas cartas con Antra. ¿Ustedes se acuerdan? Esas eran las armas químicas de los supuestos iraquíes, de los terroristas y del invento de ellos que se llama Al-Qaeda. Nunca alegaron eso. Oye, nunca alegaron eso. Busca las noticias. Que era terrorismo interno. Eso no era ningún terrorismo, eso eran ellos mismos. Ese es terrorismo interno. ¿Dónde están ahora las cartas? ¿Cuál es tu posición sobre la idea de la manipulación Eso es mentira. norteamericana? Lo que sucede es, yo no entiendo por qué traer Irak, eso levantar un hombre de paja y echar ese pleito contra ese hombre de paja. Estamos hablando de Siria. No es lo mismo. ¿Por qué? Es lo mismo. Es más, el caso de Siria es peor. ¿Qué dijo Irak? Irak decía, yo no tengo armas químicas, que vengan los inspectores, ¿verdad? Estados Unidos decía, no, las están escondiendo. Ese era el argumento, me acuerdo como si fuera ayer. Ahora,
¿Qué dice Siria? Permitió que llegaran Se los inspectores. usaron armas químicas. Claro. Dice el gobierno de Siria. La usó la oposición. Ahora la usó la oposición. La Ahora, usaron los americanos ¿qué dice la a oposición? través de la oposición, No, porque la oposición de los americanos. ¿Pero qué dice la oposición? La oposición dice, se usaron armas químicas, lo usó el gobierno. El tema es, el común denominador es, se usaron armas químicas. Claro, lo usaron los indistintamente. americanos. ¿Cómo quemaron el Maine? Lo que A pasa mí me es que tú no encanta conoces la historia. Mira, Pearl Harbor. la teoría de conspiración. Por ejemplo, o sea, sí, lo usaron los americanos le van a dar. ¿Tú Pearl no Harbor. defiendes la teoría de la conspiración? Pearl No, Harbor, claro mira. que no. Es que, por ejemplo, Los norteamericanos siempre buscan una excusa. estamos hablando Esa es la excusa de perfecta. una posición que los mismos americanos han reconocido está plagada de miembros de Al Que ellos Qaeda. financian. Y ellos le van a dar armas químicas a Al Claro que Qaeda. sí. ¿Te Claro parece que lógico sí. eso? Sí. Miérquina. Por entonces, intereses ¿Tú económicos. entiendes que sí? Por El próximo intereses tema vamos a hablar de económicos. extraterrestres. Yo, Mira, por el complejo militar de los Estados Unidos, por intereses económicos, por activar su aparato militar y por dominar una región que lo que quieren dominar es Medio Oriente completo, donde nada más le queda Siria, Irán en este momento y un poco una parte del Líbano y Palestina, los norteamericanos hacen lo que sea. Ellos bombardearon ellos permitieron que se le bombardeara su propia base militar, que era Pearl Harbor, para justificar su ingreso a la guerra, su ingreso a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Explotaron el Maine, está demostrado. No estoy citando, eso lo citan los investigadores norteamericanos. Ellos siempre buscan una justificación. Una parte muy O sea, ¿tú reducida crees que de ellos los llegaron al investigadores extremo de americanos. facilitar armas químicas a las Pero células de lógico, Al-Qaeda? eso es un en Siria? montaje ¿No es un contra el riesgo muy grande Exacto, para de que ellos en vez de mismos? usarla en Eso es Siria, un la usan en Nueva montaje York, por poner. mediático, porque si hay gobiernos autoritarios, gobiernos criminales, son los que los norteamericanos apoyan, como el gobierno de Arabia Saudita. ¿Y Assad no te parece Porque que sea un poquito autoritario, un poquito lo criminal primero que vamos a también? descubrir es que Siria, si tú te pones a analizar la geopolítica de los países del Medio Oriente, Siria es de los pocos países que tienen presidentes. Los otros, que son repúblicas, los otros países por ahí son monarquías feudales autocráticas. Tú sabes que hay más de 40 apoyadas años de por los dictadura en Estados Unidos. Siria. ¿Tú crees que Assad es un criminal? Claro que es un criminal. Ahora, realmente lo que ocurra con Siria como país me es indistinto. Ahora, no me puede decir que porque él es un presidente, él es un dictador Mira. que fue puesto por su papá, que se va del 70 hasta que muere en el 2000, 2001. ¿Y el rey de Jordania qué es? No. ¿Y el rey de Arabia Saudita qué es? Pero es lo mismo. ¿Y el rey de pero estamos Kuwait? hablando de, ¿Y el rey de Qatar? estamos hablando de Siria. No, es que esos son los que apoyan a Estados Unidos y Estados Unidos no lo quiere ¿Tú no tumbar. crees que Assad es un dictador? ¿Tú no un crees que criminal? Assad es un presidente de una tradición autocrática que impregna todo el Medio Oriente. Que ganó sus elecciones pero con es 97%. Pero es el país, Siria, Líbano, son de los únicos países donde se hacen elecciones. Tú sabes que Siria en el ocupó a Medio Líbano Oriente. hasta el 2005. Y son países, ¿tú sabes qué? Donde hay partidos políticos. Ve a Arabia Saudita a ver si tú vas a hacer un partido político. Lo que pasa es que usted tiene una enorme... partidos políticos ustedes en Siria. los pro-norteamericanos Hay tienen una enorme 40 moral. años, la misma familia gobernando el país, donde ley, tienen los cibercafés, tienen que registrar los mensajes de todas las personas que hay, o sea, todas las personas que entran y los mensajes que ponen en su computadora. Uno de los países que más famoso por la opresión a la oposición, por la encarcelación y Países asesinato de famosos opositores. son Arabia O sea, Saudita y Jordania. Claro, por el amor de Dios. pero yo no estoy hablando de Y Arabia Saudita y Turquía. Jordania. Yo no tengo dictadores favoritos. Esos son los que O sea, yo no tengo dictadores Vamos favoritos, a se pueden seguir morir todos, ahora, no me me importa. voy. Oye, los Estados Unidos lo Siria, tienen. yo no apoyo a Siria como yo no apoyo a O sea, Arabia que él es Saudita. pro-yankee, Claro él que es pro-yankee, pro-yankee. eso es lo que viene aquí. Me voy a la pausa, seguimos aquí con más, no se vayan. Gracias por seguir en sintonía. El tema es Siria y estoy aquí con Orlando Gómez y con Emilio Galván, pero yo insisto, Galván, no es un riesgo muy grande llegar al extremo de Estados Unidos a sus enemigos, las células de Al-Qaeda, facilitarles armas que podrían atacarlos a ellos mismos, Washington. Y o no es Nueva mucho York. más extremo permitir el bombardeo a Pearl Harbor y dramatizarlo como lo han hecho para incorporarse a una guerra donde nada tenían que ver. Porque ¿Y la estaban Torre bastante Gemela? ¿Tú lejos. estás inclinado en Mira, la misma posición? evidentemente que George Bush y el equipo que gobernó los Estados Unidos en esa época, ese equipo mal recordado de Dick Cheney, que lo que era un contratista de Halliburton, que lo que quería era ganar dinero con la guerra de Irak, Donald Rumsfeld, Colin Powell, Condoleezza Rice, ese equipo tristemente recordado, y lo que está detrás de ellos, que son los intereses económicos de las corporaciones norteamericanas y ese sector conservador, permitieron y fueron negligentes con Al Qaeda y ustedes todos saben cómo Estados Unidos manipuló y creó al mismo Bin Laden.
porque Bin Laden es una creación de los norteamericanos para luchar contra los rusos en Afganistán y después lo financiaron hasta que Bin Laden provocara los mismos atentados. ¿Tú no de las estás de Torres acuerdo Gemelas. con eso? Eso Con está, el tema eso de está Bin Laden que demostrado. él plantea. El Que se terrorismo extienda lo de es un Al-Qaeda, invento de los Hay cosas que, por ejemplo, ya son hechos incontrovertidos. Sí, Estados Unidos apoyó los revolucionarios afganos. Ninguno cuando la Unión revolucionario Soviética. Hasta a Bin Laden apoyó. Exacto, entre ellos estaba Pues Osama Bin entonces Laden. Al-Qaeda no es un enemigo en realidad para ellos. No, él les ayuda Pero- a justificar sus invasiones. Desde el, Eso es lo que desde el hace. 95, cuando se produjo el ataque contra las Torres Gemelas, le pusieron una bomba. El primer ataque. El primer al ataque World contra las Torres Trade Center. Gemelas, ya Al-Qaeda estaba declarada como el enemigo número 1 de Estados Unidos, del 95. Cuando se da ya el atentado de las Torres Gemelas, las evidencias, la abundante evidencia apuntaron todas a Al-Qaeda. Ahí había negligencia, eso lo armó la misma CIA. Hay dossiers de ese tamaño que, Pero lo que él plantea es que es como un chivo expiatorio Al-Qaeda para justificar Mira, ataques e intervenciones militares. Curiosamente, solamente con ver las declaraciones de Estados Unidos recientes, ellos no quieren ir a la guerra. Obama se retiró las tropas de Irak. El Congreso puso no también una eso fecha. retiró la Obama. tropa de Irak. ¿Eh? Obama no retiró la tropa de Irak. Obama retiró las Obama tropas de no Irak. cumplió con su promesa de retirar la tropa de Irak. Y eso es lo que lamentablemente... ¿Dónde están las tropas hoy Lo en que día? lamentablemente en Irak es un país invadido. Y no, Irak está, no hay tropa americana en Claro Irak. que hay tropas norteamericanas No en hay Irak. tropa. Lo que hay ahora en Irak es Cientos- también una menor escala, una guerra civil también dentro de Irak. Cientos En de Afganistán miles todavía de soldados. están, pero ya tiene la fecha de retirada. No se metió en Libia, no se metió... Claro que se metió. No, en Libia lo dejaron a los franceses. Que sí se metió en Libia. Claro que se metió. Estados Unidos está detrás de todo lo que sea derrocar los gobiernos que le hacen frente. Por eso agrede a Venezuela, por eso tiene una constante campaña contra Evo, por eso financia a los grupos opositores en Ecuador y hasta espía a Brasil, que es un país sin una posición hostil, pero que en los aspectos comerciales, en los aspectos diplomáticos, tiene una posición distinta. Ahora, yo quiero decir algo. Yo quiero atacar- crear la figura del gran imperio con un Darth Vader que nos está atacando, que quiere acabar con la paz mundial. No, eso no es realista. O sea, no caigamos en ese tipo de... Yo lo veo absurdo si quieres llevar el debate a eso. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando, por ejemplo, armas químicas, de la cual un Estado perdió su control. déjame destacar Reconoce que perdió el control. Porque él dice, no fueron los gringos. Señores, pero el mismo Damasco te está diciendo, cuando cayó Alepo, yo perdí control de mis armas químicas. Y ahora te dice, los rebeldes usaron armas químicas contra la población. Los rebeldes dicen que fue Assad. Quien sea que haya sido. Significa que hay armas químicas en manos de gente que no tiene escrúpulos de matar civiles para su uso. La excusa de los... Y eso hay que quitarlo. Mira, eso Noam Chomsky es quien más ha estudiado el tema de cómo se manipula cómo se manipulan los medios de comunicación y la percepción en los Estados Unidos para crear estados de guerra que permitan a sus gobiernos... El lingüista que se cree economista. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más grandes del mundo Sí. y estuvo aquí, afortunadamente, en República Dominicana. Explica cómo se utilizan los medios de comunicación y cómo se crea la percepción en hechos para justificar agresiones y a justificar incidentes y accidentes que permitan que los Estados Unidos, desarrollen su ofensiva militar. Si la teoría, de Chomsky fuera cierta, el problema es que la excusa... Edward Snowden no existiera. Escúchame, las excusas norteamericanas sobre defensa de población civil, sobre defensa democrática, han sido tan burdas y han sido tan mal utilizadas y se han puesto tan en evidencia en el mundo entero, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir de la guerra en Irak, donde las excusas fueron absolutamente inciertas, como las armas de destrucción masiva que Saddam Hussein nunca tuvo, que ya el mundo no le cree, que Pero, ya ni siquiera los Obama, Estados Unidos a le diferencia creen. de Bush, parece no tener un afán porque se produzca una intervención Bueno, militar. De hecho, los suspendió el los debate demo- los en el demócratas- Congreso. Los demócratas regularmente no son los más proclives a la guerra ¿Seguro? dentro de la política estadounidense. ¿Seguro? Seguro. Ahora bien, ¿Quiere recitar el récord de Clinton? no, El tema Hillary es otro Ni- tema, ni- porque no, pero- Hillary no sabe si ella es radical o si no es Exacto. radical. No, sé, pero eso él es No, otro pero te digo tema. Bill Clinton, el historial de Bill Clinton. No. Él echó 5 guerras en interven- sus 8 años. intervenciones parecidas a las que quería hacer Obama. Una intervención, primero por detrás, como están detrás de todas
de todas las campañas que hay en el Medio Oriente y después una intervención rápida en el terreno para derrocar los gobiernos. No, y como hubo hicieron un par que fueron en para que Sarajevo. la gente dejara de hablar Pregúntale de a Boring. Serbia qué tiempo tiene la OTAN. Ahora todavía. bien, yo lo que quiero destacar es que el mundo ha tomado conciencia ya de las excusas baladíes que los norteamericanos ponen, como pusieron con el tema de la arma de destrucción masiva de Saddam Hussein, que fueron inexistentes, como pusieron con el caso del Antrax en su propio país, que fueron inexistentes, todavía no hay un solo preso, y como pusieron, como puesto en la historia de la humanidad. Del Antrax es que nunca se alegó que había algo afuera. Se decía desde el principio Pero que ni era siquiera hay alguien presos adentro. norteamericanos, eso fue un invento el de los mismos Estados sospechoso Unidos. murió en el 2007 Ey. y desde entonces cayó un caso muerto. Te digo, a mí el caso del Antrax siempre me llamó la atención porque yo dije, mira, tanto bulto que hicieron con eso y No nunca hicieron nada. trascendió. Porque No era una trascendió. sí trascendió. De hecho, Durante sí. la guerra de Irak, antes Pues de la entiende guerra. que sí. Pero, No. pero busca, si tú buscas todos los periódicos. Desde el principio dijeron que era terrorismo interno. Oye, del 2000, no, está bien. Del principio dijeron 2001. que era terrorismo interno. ¿Qué terrorismo ni terrorismo? Interno, Eso lo crean ellos terrorismo mismos. Óyeme, interno. desde el 2001 hasta el 2003, que se produjo la guerra, ellos crearon Porque- las condiciones porque es llamativo, el mundiales ataque antes de la- hasta llegar a que un país como República Dominicana, de una forma muy lamentable, se adheriera a O una sea, campaña es de llamativo intervención. que él lo diga, lo ponga todo como una gran pantalla, una gran conspiración. Una gran farsa. Antes del 11 de septiembre, el ataque terrorista más importante dentro de Estados Unidos fue el de Timothy McVeigh, el de en Oklahoma. Y fue interno. No, ellos no se fueron a la guerra Pero contra nadie. ¿quién era Timothy Ahora, McVeigh? Era un ex. Marilyn, es un con ex marino. problemas. Ahora- ellos mismos crean sus propios terroristas Y mataron y a han sus creado propios empleados. óyeme, El gobierno mató a sus óyeme, propios y han empleados. creado A lo su- que en teoría son los que Oye, creen las y conspiraciones. creado- No, hombre. Y han creado el terrorismo como la excusa para invadir y para ocupar, ¿Y que tú evidentemente niegas la tiene razón. posibilidad de que los gringos puedan matar a sus propios empleados para Está- conseguir un fin mayor? Claro, él está totalmente perdido. Él no conoce lo que se Mira, llama, mira, digamos, el interés del imperialismo. Si fuera el caso, señores, hoy estamos viendo lo que pasó con el Snowden. Estados Unidos se ha visto muy feo por todo lo que ha saltado a relucir del caso de Edward Snowden. Una operación, como alegan, por ejemplo, del caso del Timothy McVeigh, como el 11 de septiembre, tú ejecutar eso y que nunca se filtre, eso es literalmente imposible. No se Eso es se imposible. filtrará porque ya se filtró lo de Pearl Harbor, que ellos los permitieron No, y lo promovieron. Sí, un telegrama, Oye, un telegrama que llegó oye, a y ellos dramatizaron una a hora Pearl antes del Harbor. ataque. Y sí, ya ellos lo sabían, le dejaron que pasara. Claro que no. O sea, ellos, óyeme, No, ellos- él dice o que sea- post-ataque se filtró información que demuestra que después se era ha descubierto, óyeme, conspiración. después se ha o sea, descubierto. no ha habido ninguna evidencia. De hecho, todo lo que se Mira. ha presentado justamente acaba con esa teoría. Dice que no, que es un disparate, que no Óyeme, había tú información como ven- adecuada para tú decir, Yo sí, te van a voy a- atacar tal día, tal óyeme, hora, hay una prepárense. película Es un que disparate. se llama ese. Wag the Dog. ¿Tú la viste? Una película norteamericana de Hollywood que explica cómo Hollywood cómo no el sé, no es gobierno, el mejor fact check cómo del el mundo. gobierno de los Estados Unidos utiliza siempre excusas baladíes y si no las tiene, las crea, como este caso de las armas de destrucción masiva y como este caso de las armas químicas, que se parece tanto a lo de George Bush que Ok, nadie pero se lo como se cree. me está acabando ya el tiempo. Hay una entonces- película muy buena que la Entonces, gente ¿qué tiene que hacemos ver. con Siria? No, con Siria, permitir que Dejarlo así. Que se sigan matando y Simple, que usen las armas simple. químicas contra La la población. razón fundamental de que Siria esté en una guerra civil es el interés de las potencias, sobre todo Estados Unidos y Francia, que fue el colonizador de Siria hasta el 46, que fue que Siria declaró su independencia. Por eso la baja cultura democrática. Entonces, ¿qué Los es? países recientes no tienen una cultura democrática Pero desarrollada. Francia también, por ejemplo, Estados Israel Unidos. tiene una ¿Qué cultura rol tú democrática crees reciente. que debe jugar la Ni tan- comunidad Israel internacional? no tiene ninguna cultura en Tiene Siria? mucha cultura democrática. ¿Qué rol tú crees que debe jugar la comunidad No, internacional? presionar para que se termine la guerra y para que se logre la paz mediante un acuerdo con la real oposición, haciendo que la OTAN deje de financiar a los rebeldes de Al Qaeda que quieran derrocar al gobierno Y de tú Assad. que no apoyas la Eso sí. intervención, ¿no estarías de acuerdo a la opción que plantea Si se Galván? pudiera llegar a un acuerdo de paz, el tema es que ni Assad ni los rebeldes, ninguno de los han mostrado interés de un acuerdo de paz. No, es que no hay Ahora, ninguno rebelde, es que los rebeldes ni siquiera son sirios, porque lo peor de todo es que la mayoría de los que están peleando la en Siria mayoría no son sirios. está mezclado, que es lo curioso. Entonces, son sirios. A mí lo que me choca es que él Son quiere, no, mercenarios. dejemos eso así, las armas químicas que siguen en manos de Siria o del gobierno o de los rebeldes que no tienen causa, entonces, ¿De dónde o son los rebeldes de rebeldes? otro país.
¿Tú sabes dónde son los rebeldes? Hay de Jordania, hay, bueno, de Arabia Saudita, Entonces son hay de todas partes sirios. del mundo. ¿Tienen algo que ver en el conflicto de Siria? Son de la mayoría sunitas. Quieren tumbar Son de los un- sunitas. quieren Y los tumbar un suníes han ido a gobierno apoyar a su gente. democrático. ¿Sabe cómo son? Un gobierno democrático. Los como el árabes gobierno de se entenderán entre ellos. Gracias por estar aquí Siempre, conmigo, el por favor. público del programa, Orlando Gómez. Gracias, Un Emilio, por verte de nuevo también, que Igual, hace mucho. igual, sí. Emilio Galván, gracias a ustedes por estar con nosotros en esta parte del programa, pero no se ha terminado, queda mucho. Tenemos más adelante el reportaje de investigación respecto al concordato. Tenemos también nuestros comentarios sobre el celibato y tenemos además una entrevista con la dirigente política y comunicadora Farideh Raful. Todo esto después de la pausa, no se vayan. A raíz de tantas denuncias de abusos sexuales cometidas por miembros de la Iglesia Católica en todo el mundo, pero recientemente en República Dominicana se han producido varios escándalos, es necesario traer al debate algunos temas que desde hace tiempo han sido tabú, pero que muchos entienden que son causa eficiente de muchas de estas cosas. Me refiero a la castidad y al celibato. Incluso 2 obispos belgas recientemente lo hicieron público, una petición para que esto fuera debatido sin tapujos y por supuesto sus declaraciones fueron muy controversiales. Pero la verdad es que esto del celibato y la castidad no es tan bíblico ni es algo tan divino. Bueno, Jesucristo nunca pidió de sus apóstoles, la mayoría hombres casados, que dejaran a sus mujeres. Y Pedro, el primer papa, también era un hombre casado. Este es un tema eminentemente económico para la iglesia. No es lo mismo mantener a un obispo, a un monseñor, que mantenerlo a él, a su familia, a sus hijos. Y además a ese escenario hay que agregar la posibilidad de los aspectos sucesorales. Pero tampoco divino es esto, que en el 1993, es decir, hace poco tiempo, el Papa Juan Pablo II en ese entonces afirmó públicamente que esto no es un mandato de Jesucristo, ni mucho menos el celibato es un mandato bíblico. También es algo que ha sido estudiado por psiquiatras, por terapeutas sexuales y por psicoanalistas desde el punto de vista de la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene un instinto sexual, un instinto de reproducción y por consiguiente la contención forzosa de esos instintos puede producir degeneraciones y aberraciones y formas sustitutas de tratar de satisfacer ese instinto reprimido. Por eso es que se ven tantos casos de abusos sexuales que no son el típico abuso hombre-mujer en edad adulta, sino que se ven muchos casos de abusos con hombre con niños, hombre con niñas, y de hecho hay iglesias que han sido denunciadas y monasterios en Francia, Alemania sobre todo, en los que para tapar lo que hacen los clérigos ocurren abortos, infanticidios y una clase de atrocidades y barbaridades que no tienen comparación. En mi opinión, la castidad es una aberración sexual. Sé que es una opinión que no le va a gustar mucho al cardenal, ni al monseñor, ni a los curas de aquí, pero sí deberían al menos quitarse el velo de hipocresía, al menos dejar de darle la espalda a un tema que no es tan sencillo y tan light como decir, bueno, la Biblia lo dice, bueno, era un mandato de Jesucristo. Es algo más profundo, es algo más médico, es algo más económico y más complejo de ahí, y por tanto es tiempo ya de que abiertamente, con seriedad, con objetividad, sea debatido, sobre todo ahora, después de todo lo que está pasando en República Dominicana. Varios países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido han reiterado amenazas contra Siria ante posibles demoras en el desmantelamiento de las armas químicas que posee. La ONU investiga 14 supuestos ataques cometidos con dichas armas en el país árabe y el Consejo de Seguridad en teoría pondera una fuerte resolución para implementar de forma expedita un plan de desarme. Sin embargo, entre el gobierno de Bashar al-Assad, grupos armados de oposición y tentáculos de la red terrorista Al-Qaeda, no están muy claros en manos de quién están las armas, lo que ha postergado la posibilidad de soluciones políticas y diplomáticas. Cuando estas tensiones generan conflictos tan grandes que, digamos, los gobernantes se salen de control en las acciones orientada a garantizar la estabilidad social y política, entonces se dan situaciones como la que se están dando en Siria. Yo creo que es oportuno la acción de Estados Unidos de poner
sitiar al gobierno sirio a los fines de que rinda cuenta por esta acción irresponsable. Mientras Siria y Rusia culpan de los ataques con armas químicas a las bandas armadas que intentan derrocar por la fuerza al Assad, Estados Unidos y sus aliados responsabilizan a las unidades leales al mandatario sirio. Algunos apoyan la propuesta inicial del gobierno de los Estados Unidos de un golpe militar para derrocar al gobierno de Assad en Siria y apoyar moderadamente a la oposición para impedir que esto conlleve a empoderar los grupos terroristas. Pienso que Estados Unidos, que ha asumido el tutelaje universal en primer orden, procura con su accionar disuadir tanto al gobernante sirio como a cualquier otro gobernante del mundo de que no deben llevar hasta los extremos las acciones que desde el Estado encaminen o apliquen a las sociedades cuando éstas pretenden desplazarlos del poder. Hoy 2 millones y tantos de sirios están viviendo en la frontera. Todos los días se mueren miles de personas porque no tienen que comer ni que beber en el mismo Damasco. Sin embargo, Rusia ha ratificado que vetaría cualquier medida que incluya una amenaza del uso de la fuerza, proponiendo una alternativa de ubicar las sustancias tóxicas, la inspección de lugares de almacenamiento y la destrucción en colaboración con instancias internacionales. Por ello, aunque el gobierno de Barack Obama ha insistido en que prefiere la diplomacia, no descarta definitivamente la posibilidad de una intervención militar de forma unilateral. Es imprevisible cómo la marcha del conflicto puede afectar al mundo, pero sin dudas, cualquier decisión que tome la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos respecto a Siria tiene, además de los impactos en dicho país, consecuencias económicas incluso para países tan distantes del tema como República Dominicana. Gracias por seguir en sintonía. Estoy con la primera mujer que se ha sentado aquí, aparte de mí, en esta etapa del programa, mi amiga querida, comunicadora, excelente profesional, dirigente política, admirada, Farida Raful, ¿cómo estás? Gracias, querida, gracias por esa presentación y felicidades por esta nueva etapa de Ley La Controversial. Gracias, felicidades a ti también, tú estás muy activa en los medios, como muy debes activa, ser. Trabajando mucho. El pluriempleo, hermana. Entonces, como tú estás tan activa en los medios, estoy preocupada que si es que tú soltaste la política ya. No, para nada. Yo lo que pienso es que ahora el PRD está en un proceso un poquito difícil. Creo que no es el momento para entrar en una lucha tan polarizada. Entiendo que es el momento para trabajar desde adentro, no tratar de hacer cosas afuera, porque es una decisión un poco compleja y creo que es el momento de yo enfocarme más en proyectos profesionales. Pero tú tienes una inclinación dentro de la polarización. Sí, no, por supuesto, yo estoy del lado donde está el presidente Hipólito Mejía, donde estamos la mayor parte del PRD, que coincidimos con que la institucionalidad es otra y no la que refiere el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. Eso no quiere decir que apuesto a que haya una unidad dentro del PRD, que no tengo nada personal en contra de ningún compañero PRDista. Creo que esto es una cuestión política y que como algo político debe resolverse a través de la política, de las conversaciones, y creo que vamos a resolver para el año que viene, próximamente. El PRD ha pasado por crisis peores que esta y creo que mi generación tiene un rol preponderante luego de que esta etapa culmine. Pero como que no la están jugando en realidad, porque los que están Mira, liderando lo que la pasa discusión, es, Miguel, Hipólito, no, Abinader, la gente critica cabezamente. mucho eso, pero nosotros, mi generación está muy unida, de hecho nos reunimos cada rato, las veces que podemos, porque hay que tener una cosa muy clara: cualquier intento dentro de una lucha polarizada dentro del PRD que surja en este momento sin tener un liderazgo consolidado en la política nacional va a ser algo estéril. Cualquier iniciativa va a ser estéril porque la lucha está muy polarizada entre dos intereses. Entonces, cuando pasa eso, no está la coyuntura política dada para que surja en este momento un relevo que se imponga y que sea capaz de anular este proceso y de comenzar otro. Bueno, el próximo paso es la convención el año que viene. Claro, ¿verdad? El próximo paso en el PRD. ¿Quién tú aspiras que sea el presidente del partido? Mira, yo espero que el presidente del partido sea por el que voten las bases del PRD. Pero a ti te tiene que gustar uno. No, a mí cualquiera de mis compañeros que tenga interés. Menos Miguel Vargas.
Bueno, yo entiendo que ya Miguel cumplió su etapa dentro del PRD y que tuvo un matiz un poco autoritario, más que democrático. Creo que se desvió un poquito, quizá por cuestiones políticas y a veces de intereses personales que nos obnubilan la sensatez. Creo eso personalmente, pero entiendo que Miguel tiene todo el derecho de aspirar de nuevo a la presidencia del PRD. ¿Tú te quedas en el PRD? Yo me quedo en el PRD con quien sea. Que mi papel sea más activo, más reactivo, eso es otra cosa. Pero yo soy una mujer PRDista, yo nací en el PRD, voy a continuar en el PRD. Fue el partido que decidí para hacer trabajo político. Creo que hay que trabajar en la política nacional, creo que debemos seguir propiciando que los jóvenes intervengan en estos procesos, que ocupemos cargos políticos, que tengamos acceso a espacios de poder para lograr transformaciones sociales. Tenemos que estar más vinculados. Desde fuera no hacemos absolutamente nada. Pero en esta etapa de mi vida he decidido pues a trabajar en el PRD como lo estoy haciendo, un poco más como me corresponde en este instante y pues enfocarme más en mi vida profesional. Esta pregunta podría parecer extemporánea, pero yo creo que no lo es, porque la convención del PRD es ahora, el año que viene. El año que viene, Dios mediante. Y después de la convención ahí mismo hay que elegir candidato, pues ya 2014. Así es. Entonces, ¿quién tú quisieras que fuera el candidato presidencial del PRD? El que decidan las bases No, del PRD, Faride, no, porque es una respuesta muy política. No, pero es que y todo el mundo tiene una inclinación. Yo creo que no es el momento para nosotros entrar en eso. Hay que apostar primero a la unidad del PRD, hay que elegir los candidatos congresuales, municipales que nos vayan a representar. Se acaba de aprobar en el Congreso. Pero Hipólito otra vez, ¿te gustaría, por ejemplo, que fuera Hipólito otra vez? Que decía la mayoría porque sea Hipólito, si es Luis Abinader, que sea Luis Abinader. Si es Miguel? Si es Miguel Vargas, pues será Miguel Vargas el candidato. ¿Y tú trabajarías en la campaña? Pero yo pienso que Miguel Vargas... Yo soy PRDista, yo soy una mujer PRDista, yo me debo al PRD. Aunque tenga diferencias con una u otra persona, yo seguiré siendo PRDista y votaré blanco. Sí, siempre he sido autocrítica del PRD y de repente, si es Luis Abinader el candidato y no estoy de acuerdo con él, pues lo diré en su momento. Si es Hipólito y no estoy de acuerdo con él, porque yo creo mucho en la lealtad, pero mi cabeza yo no se la endoso a nadie, yo tengo una capacidad crítica y eso yo creo que es importante para hacer grandes cambios y aunar esfuerzo. Entonces, el que decida las bases del PRD, pero que haya una convención transparente, que podamos votar todos por el que nosotros o la mayoría quiera. Vamos a hablar de tus aspiraciones electivas personales y también un poquito de tu trabajo profesional. Y después de esta breve pausa, no se vayan. Estoy con Farideh Raful, se pueden hablar muchas cosas con ella, pero comenzamos por la política, claro, porque ella es eminentemente dirigente política y fue candidata a diputada. Entonces ya vienen las elecciones congresuales, ¿te interesa participar en lo mismo o te interesa otro puesto electivo o ya no? Yo no estaba pensando realmente en eso porque dada la situación del PRD, yo entiendo que lo primero es tener partido antes de querer nosotros salir a la calle a aspirar a algo. Y es una cosa que he criticado mucho. Están muchos aspirantes dentro del PRD, aspiraciones legítimas dentro de un partido democrático, pero yo siempre digo, ¿en qué partido? Si ahora está dividido, está más partido que nunca. Creo que las cosas se van a resolver. Si las cosas se resuelven como esperamos que se resuelvan, pues existe la posibilidad de que yo pueda volver a aspirar. ¿Como diputada? Sí, creo que como diputada. Creo que como senadora sería muy cuesta arriba. Creo que el PRD no está tan posicionado en el Distrito Nacional para eso. Pero podría ser una posibilidad. ¿Y tú no te desencantaste con lo que te pasó la única vez que lo intentaste? Sí, pero mira, yo creo que la vida con cada golpe que te da te enseña muchas cosas y esto es una prueba de resistencia, no de competencia. Yo no estoy compitiendo con nadie, es de resistencia. Yo le digo a los amigos míos y a los de mi generación, yo no tengo prisa, yo tengo 33 años, yo puedo esperar 10, 20, 25, 30 años si Dios me da vida, porque yo no aspiro a vivir de la política. Pero fueron robadas esas elecciones. Mis elecciones fueron robadas. Entonces, si te robaron las elecciones, no te las pueden robar otra vez. Por eso sirve de experiencia para uno quizás blindarse en algunos aspectos que uno no sabía, o quizás para seguir intentándolo. Y hay que seguir intentándolo. Yo creo que darse por vencido es dejarle un espacio en un lugar a una persona quizás menos capacitada o con una mentalidad clientelista, ¿Tu propio o con partido, menos compromiso social. ¿Tu propio partido te robó esas elecciones? Mi propio partido me robó esas elecciones, pero Dios sabe lo que hace y al final de cuentas yo pude robustecer
mi carrera política desde otro ámbito, como coordinadora en ese momento, después de pasar de la juventud en una campaña electoral, donde fue una experiencia única y maravillosa, el recorrer el país, el tener ese contacto, el armar. O sea, de repente me crecí y le agradezco mucho a Hipólito Mejía y al comando de campaña que me dio esa oportunidad en ese momento. O sea, que a veces uno no sabe las cosas que convienen en el momento. Quizás yo pueda aspirar, todo dependerá de cómo está el PRD, cuál es la situación, pero siempre será por el Partido Revolucionario Dominicano, porque tengo una lucha interna dentro del partido. Aunque Hipólito se vaya y forme el PRA, el Lo que pasa Partido es que tengo una lucha Revolucionario interna, la única, auténtico. No, lo que pasa es que tengo una lucha interna dentro del PRD. La única posibilidad de que se haga un movimiento, y si ven a Faride formando parte de un movimiento, es porque está de acuerdo a sus convicciones y porque el PRD en ese momento se ha ido demasiado, o lo que es la franquicia, las letras del PRD se han ido demasiado de su origen. Y yo creo que la lucha principal de nosotros es rescatar dentro del partido esa ideología que nos hace falta, ese compromiso social, esa vocación de servicio, esa formación. Tenemos que formar a nuestros líderes, tenemos que formar a las generaciones que nos siguen. Estar en un partido político sin hacer ese tipo de cosas, no estamos haciendo nada. Yo decía el otro día en una conferencia que me invitaron, es que está muy claro, una señora me preguntaba, pero ¿cuál es el desafío de nosotros? Si los partidos están así, yo precisamente cambiarlos, si el sistema está podrido, yo no tengo por qué ser parte de él. Yo necesito cambiar el sistema y aportar desde donde yo elija, desde mi comunidad, desde mi carrera de derecho, desde un partido político, pero tratar de transformar, ser un agente de cambio y no darnos por vencido nunca. Faride, con tu trabajo en la comunicación, yo quiero hacerte una pregunta que me hacen a mí con frecuencia, pero yo quiero saber qué piensas tú. Y me la hacen porque tú sabes que yo he trabajado también con políticos, sobre todo con el PRD. ¿Cómo tú puedes tratar de, o querer vender, objetividad, imparcialidad en la televisión de análisis y comentarios si tú tienes una posición política definida? No, yo no trato de vender nada, o sea, yo creo que no hay objetividad, porque uno no es objetivo ni siquiera con su familia. Si tú me hablas de mi papá y mi mamá mal, yo te voy a hablar mal, o sea, claro. Yo solamente puedo hablar mal de mi mamá y mi papá, es lo mismo que pasa. No, hay que ser, yo creo que la gente tiene que ser responsable de las cosas que dice y tratar de ser lo más justo posible. Yo creo que no objetivo, sino lo más justo posible. Hay personas que el fanatismo, pues cegan su capacidad crítica ante la opinión que puede dar en un momento, y eso es una cosa con la que hay que luchar diariamente. Por eso yo insisto mucho en ser crítico con las cosas a las que uno pertenece, de donde uno viene, para poder pensar. Solamente a través de la capacidad crítica uno puede dudar y decir, bueno, las cosas pueden cambiar de esta forma, cambiar de otra. Me ha tocado dar noticias en esta nueva etapa de mi vida en contra del PRD y las he dado. No es una opinión personal de Faride. Ahora, cuando me toca opinar y estoy de acuerdo con esa noticia, lo digo, porque quiero ser lo suficientemente responsable y que la gente entienda que por encima de todo yo soy un ciudadano dominicano, una ciudadana dominicana que le duele su país, que por encima del PRD yo soy dominicana, que el PRD puede desaparecer mañana, pero mi compromiso es con la generación de mi hijo que viene detrás y que yo voy a aportarle a esa generación. Ser lo más justa posible, yo creo que es mi trabajo diario y mi desafío diario cada vez que leo las noticias, cada vez que emito una opinión, y tratar de separarme del fanatismo. El fanatismo en cualquier ámbito de la vida yo creo que es nefasto. La parte mala de la comunicación, ¿te han amenazado por tus opiniones? ¿Te han hecho propuestas inapropiadas como mujer en los medios? O sea, ¿qué tú has enfrentado como piedra en el camino? No. Mira, yo, quizás porque vengo de un mundo como la política, donde estoy acostumbrada a bregar. Con tigres. Con muchos hombres. Yo he sido muy respetada en el ámbito político y en el ámbito de la comunicación, eso sí tengo que decirlo. A mí yo nunca me han ofrecido nada. Yo soy una persona que digo las cosas como son. ¿Ni dinero para comprar tu opinión? No, nunca. Yo no creo que se atrevan, porque el que se atreva puede tener un problema serio conmigo. Quizás sí han hablado conmigo para, bueno, ten cuidado porque afecta a intereses. Vamos a tener algo claro, aquí los medios de comunicación pertenecen a sectores económicos importantes, claro. Y para tú participar en uno de ellos, estás lidiando con un sector económico al que mañana, cuando emites una opinión, puedes herir. Sin embargo, quizás me han dicho en algún momento, mira, ten cuidado. Yo, bueno, no me importa, o sea, yo tengo una opinión al respecto, si quieren que me cancelen o si quieren que hablen conmigo y me digan que vamos a dejar esto a un lado, porque tengo la capacidad de poder hacerlo, porque a pesar de que mi trabajo ahora mismo es la comunicación, no vivo solamente de la comunicación, yo soy abogada, entonces me siento con un poquito más de libertad. No quiero formar parte y trato de luchar, no es pelear ni enfrentarme a los poderes fácticos, porque no creo que eso debe ser lo correcto. Creo que con ellos tenemos que luchar para un desarrollo del país porque son necesarios, sino tratar de que ellos también
piensen en algún momento de que las personas que trabajan en esos medios no deben totalmente su cabeza a los intereses de ellos que no son los de uno. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso que me ha tocado en este momento, estoy trabajando en La Nota Diferente, mi nuevo programa de radio, don Manuel Corripio y Pepín son personas que para nada no intervienen absolutamente nada de esto, y con Manuel Estrella mucho menos, o sea, es una persona que no, yo sé, claro, y tú trabajaste ahí mucho tiempo, a uno en plena libertad, pues decir, bueno, te pasaste un poquito, pero él ni sabe, siquiera con la cementera, pasaste un poquito y ya, y no pasa de ahí. Son personas que han aprendido el ejercicio democrático de la libertad de opinión, y yo creo que en ese sentido nuestros sectores económicos, comunicacionales, hemos madurado bastante. ¿Ni amenaza de algún funcionario, algún ministro, Nada, gracias a Dios. Una mala cara, una advertencia, bueno, mala cara sí, mala cara sí, a través de las redes sociales, mala cara sí, pero yo creo que uno tiene la capacidad de discutir. Una vez llegué a un lugar y estaba una persona, un senador, que me dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Y yo le dije, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con el papel que usted está haciendo en el Senado. Entonces él me dijo, bueno, pero tú tienes que estar. Yo, no, lo que pasa es que usted ha recibido dinero y yo no lo he recibido. Yo estoy Ay, mi madre. Entonces ahí nos pusimos a discutir, al final nos terminamos sentados y bebiendo una copa de vino y somos muy amigos. Ya. Hemos desarrollado esa capacidad. Y al final yo le dije, mira, no es nada personal. Es algo que yo tengo conocimiento, claro, y me siento mal cuando veo que un representante lo hace. Y ahí entramos en un debate y somos muy amigos hoy en día. El gobierno, tu partido, o sea, el PRD, como que no está demasiado metido en lío interno y como no está haciendo mucha oposición. Así es. Entonces, pero tú como comunicadora, además de dirigente de la oposición, ya para finalizar, pues se me está acabando el tiempo, muy 2 de la minutos. oposición. Claro. Pluriempleada. Tu crítica a este gobierno. Mi crítica al gobierno de Danilo Medina, pues sería un poco, creo que hay un poco de populismo en este gobierno, de populismo jurídico, de populismo de tratar de que la figura del presidente sea... Chapulín. Bueno, sí, y creo que se han hecho estrategias de mercado para que eso suceda, o sea, alimentar más el presidencialismo en la República Dominicana, y eso de alguna manera u otra debilita el sistema institucional. Creo que ha habido grandes logros, pero entiendo que no se ha combatido la corrupción como se esperaba, como prometió el presidente Danilo Medina el año pasado, y ya la sociedad está tomando conciencia de qué es la corrupción, qué causa la corrupción, y ya eso es un tema neurálgico que los presidentes ya van a tener que darle la cara. Yo creo que esas son mis críticas en la inseguridad ciudadana. Hay un plan de seguridad ciudadana que no ha terminado de arrancar, que no sabemos en qué va a parar, que el jefe de la policía nos dice que es percepción, y no es percepción, es realidad. Yo creo que esas son mis críticas fundamentales. Ha faltado quizás más voluntad política para que haya más democracia, más institucionalidad en el país, y ha habido mucho populismo para engrandecer la figura del presidente de la República. Ok, entonces para que la gente te vea, tú estás todos los días de lunes a viernes a las 10:30 de la noche, ¿verdad? En Enfoque Final con Claudio Nasco y Nuria Piera, dando noticias. Ahora en Una Nota Diferente, de 5 a 7. Sin camisa ni tacones. Sin tacones ni corbatas. Sin tacones ni corbatas. Con Fabricio Gómez Mazara, de 5 a 7 de la tarde. Y los sábados, en Contrarreloj con Homero Figueroa, un programa de opinión. Si fuera sin camisa ni tacones, estuviera fuerte. Sí, no, o sea, yo lo mezclé, tú ves. Un poco difícil, sin tacones ni corbatas. Está bien, pues gracias, Farideh, por estar aquí. Querida. Conmigo y el público del programa. Ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que puede hacernos sugerencias de invitados, de temas de debates, de reportajes, lo que usted quiera, en el correo electrónico del programa, que es leilaenantena@gmail.com, que es el correo que está en pantalla. Síganme en Twitter en @Leila_Mejía. Recuerden que Leila se escribe con I latina, por favor. Y también si se perdió algún programa, no ha podido verlo o se duerme muy temprano, a lo mejor no me quiere ver a las 11 de la noche, pues búsqueme en YouTube, que estoy también con Leila en Antena. Subimos cada 2 semanas todos los programas para que usted no se pierda ninguno. Ya saben que estamos aquí los domingos, el que viene otra entrega. Por el momento les deseo un feliz resto de la noche y nos vemos el próximo 11 de la noche por Antena Latina, Canal 7.